Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Con todo respeto, el programa de debate y análisis del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Antes que nada, feliz año nuevo. Estamos muy contentos de volver a esta instancia de discusión y para ello le doy la bienvenida a mis compañeras y compañeros. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, David, pues qué gusto y feliz año a todos. Va a ser un año 24, por lo menos muy divertido, Erika. Muy divertido. Bienvenidas, bienvenidos. Feliz año a todas y a todos. Y se va a poner calientito porque este año hay puro proceso electoral. Jaime, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos en esta primera emisión del 2024, que efectivamente estará pues muy movido. Es un año que aquí en Jalisco vamos a votar. Vamos a tener nada más que cruzar 6 boletas, David. Así es, pues un año electoral en México, en Estados Unidos y en muchos países del mundo. Varios países. Un año particularmente electoral, además en un contexto internacional de regresiones democráticas. En América Latina, quiebres. 6 elecciones. Muchas. Y en otras partes del mundo con También riesgos de regresiones autoritarias. Así que, bueno, a nombre de todo el equipo y también saludamos a Sonia Serrano y a Ibabel Arroyo y les deseamos, por supuesto, a todos feliz año. Y vamos a empezar, como siempre, con un tuit internacional de un caso que ha hecho un escándalo internacional desde hace mucho, pero que ahora ha sido abierto al público porque se han dado a conocer buena parte del archivo de Epstein. Lo vamos a leer. El tuit dice: acabo de leer las 943 páginas liberadas sobre el caso por el cual se suicidó o fue asesinado Jeffrey Epstein antes de ser procesado judicialmente. Hay que recordar que lo encontraron muerto en su celda en una prisión de Nueva York y cabe destacar que dicho documento tiene partes censuradas y aún faltan declaraciones de otras víctimas y testigos. Ha sido un tema tremendo que desató una polémica, involucró a muchas figuras, a muchos actores, a muchos personajes clave de la política del mundo del espectáculo. ¿Tú cómo lo ves, Erika, este tema? Pues mira, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con los 200 folios o archivos que se liberaron. Algunos son de 14 páginas, otros son de 200, dependiendo. Se acaban de liberar 40 más de los 250. Ok. O de Entonces, los 200. yo creo que hay que ser muy cuidadosos con los nombres que se van encontrando, porque lo que yo leí es que eso no significaba que fuera la lista de invitados o de personajes que tenían servicios por parte de este señor, sino que estaban siendo nombradas en diferentes partes del juicio o también por algunas víctimas. Yo creo que las víctimas han sido con quienes hay que tener un poquito más de fuerza y de centralidad, pero sobre todo hay que esperar el juicio de quién era su esposa y que todavía tiene procesos ahí pendientes en donde está pidiendo que se le repongan diferentes procedimientos de la justicia norteamericana, junto con la posibilidad de que puedan testificar diferentes otros personajes, ¿no? Entonces, me parece que esa es la pieza, claro, que falta para poder hacer una interpretación un poquito más objetiva. Hay que recordar de qué se trata el caso de Epstein. Sí. Este señor era un multimillonario neoyorquino que tenía una isla privada donde invitaba a muchísimos políticos y empresarios y gente de la farándula, y siempre había muchachitas, la mayoría de ellas menores de edad, ese es el delito, sí, y tenía una reclutadora en los colleges estadounidenses de cierto nivel para llevarlas a la isla. Pasaron, uno de ellos ya muy connotado, el príncipe Andrés, que está muy callado, que no sabe cómo manejar el escándalo, y Bill Clinton, que pues, no nos extraña nada, ¿no? Además, hay declaraciones ahí que él reconoce que le gustaban jovencitas, ¿no? Habrá que ver, como dice Erika, habrá que ver y deslindar las responsabilidades, porque algunos sí iban, porque este magnate financiero daba asesorías, había otros magnates que ciertamente contrataban sus servicios. Lo que hay que ver es quiénes aceptaban caer en los abusos de estas menores que tenían ahí reclutadas en la isla, y que en esos primeros archivos revelados, desclasificados por una petición de transparencia del Miami Herald. Si no, ese caso haya quedado ahí hace 6 años en un caso privado.
pero como el Miami Herald, un editor del Miami Herald, le vio interés público al asunto por todo este caso de abuso de menores, fue que se abrió y se desclasificó este material, que se va abriendo, y bueno, donde ya aparecieron nombres como Clinton, como el de Donald Trump. Una larga lista de políticos El de Donald Trump porque norteamericanos. una de las menores trabajaba en este hotel o en esta casa de descanso de Trump en Miami, en Florida. Aparece también este mago famoso de Las David Vegas, Copperfield. entre otras figuras, ¿no? Pues este señor se Claro, es que se rozaba con el jet set. Hay un morbo en torno a este escándalo Sí. interesantísimo por la cantidad de figuras políticas, públicas, artísticas y demás, pero ciertamente ahí está el delito, pero también hay una red mucho más intrincada que habla de que eso sí. estas reclutadoras eran varias en muchos lugares y solamente, digamos, finalmente cacharon a una, pero es una red muy grande, muy bien organizada, donde hay clubes, digamos, de menos categoría que no han salido a la pública o no han estallado en escándalos precisamente porque resultan Vamos, menos pero este interesantes, ¿no? caso de Epstein nos recuerda el caso que involucró también a muchos personajes de la política y de la high class mexicana. El de Lidia Cachón. El de este caso donde estaba incluso un hijo de un expresidente. No, de la secta, de la Ah, secta. no, es esta. la Nexum. Tú dices la Ese es secta. Nexum, pero sí, Nexum Ay, era bueno, distinta. digo, un paralelismo ahí, ¿no? Fueron más o menos simultáneos, ¿no? La de Nexum sí era una secta del éxito, digamos, una de estas... Bueno, no había menores ahí, es la Pero había abuso. Pero había abuso. había abuso. de Abuso poder. y violación. No, aquí, Sí. digamos, es interesantísimo cómo se conforman los círculos de poder, cómo se acercan los círculos de poder en torno al dinero como abejas, ¿no? Es decir, Sí. eso es muy interesante, como la centralidad de todo es el poder económico que los lleva incluso a cometer delitos, porque el abuso sexual está vinculado, digamos, a ese sentimiento de poder que les daba estar en una isla privada, con un acceso Con a lo que lujos, nadie sí. más tenía, y esto se vuelve parte, digamos, del poder, ¿no? Así es. Bueno, como siempre, vamos ahora a un tuit nacional para ver cómo arrancó el país en este 2024. Y como era de esperarse, pues arrancó con mucha violencia. Este es un tuit de Maite Azuela, analista, editorialista política, y dice así: a una semana del inicio de este año ya se registraron masacres en Guerrero, ataques armados, bloqueos y quema de vehículos en Guanajuato, el homicidio de un niño en Sinaloa y asesinatos de 3 precandidatos en Chiapas, Colima y Morelos. Así arrancamos el año electoral, Jaime. ¿Cómo ves? Y también con una nueva edición de Reyes Narcos en vez de Reyes Magos. Sí. Buenísimo ese malhechor. término. Reyes Magos. Malhechor. Gastar. Y Balazar. Y Balazar. ¿No? Una cosa tremenda. Invadieron todo México. No, a ver, creo que es un inicio de año muy sangriento, pero lo más preocupante es que no es distinto a los otros. O sea, la crisis de violencia, de inseguridad desbordada en el país, pues no cesa ni en los tiempos de vacaciones decembrinas, en los tiempos ahí que se supone que la gente está más tranquila, festejando con sus familias. Pues eso ya tampoco se vive en México, y prueba es toda esta lista de eventos que, bueno, lo que más llama la atención es que pese a toda esta crisis, fracaso en las políticas de seguridad de la 4T, pues el presidente sigue gozando de una enorme popularidad, ¿no? Lo cual no quiere decir que esté vinculado, ¿no? Es decir, la popularidad con la eficiencia, y creo que eso lo han explicado muy bien algunos encuestadores, que dicen, bueno, es que si preguntas por inseguridad, ¿no? Reprobada. La curva Pero va ¿por hacia qué no se arriba. vinculan la popularidad presidencial con la situación de inseguridad? Ese es lo... Porque la mayoría de los países... Porque tiene que ver con los la elementos. pregunta es si te cae bien o no te cae bien. Claro. No, si Ya, estás y de cae bien el acuerdo, presidente. ¿no? Sí. El presidente sigue El presidente cayendo muy bien. Ya bien, estaba a ¿no? tener TikTok. No, bueno. Pero, a ver, yo sí creo que, a ver, es un arranque, yo creo que me parece, por ejemplo, el caso de los drones en Guerrero. Sí, ¿no? sí, terrible. El ataque con drones me parece que es un cambio, ¿no? Es una escalada de lo, violencia. Lo habíamos visto o habíamos sabido Ya había algunos habido casos drones. en Michoacán, Sí, ¿no? pero salió la chava esta que los maneja, ¿no? Pero, y habíamos visto que en Michoacán compraron
cazadrones, ¿no? Que la policía está experta en tumbar drones. Pero el caso fue lo del Palenque, ¿no? Que ya subió a 3 el número de muertos y 21 el número de heridos, ¿no? También la información muy a cuentagotas. Tasco. Y la Sí, contradicción el entre la secuestro de los de versión de Tasco, la autoridades desaparición. municipales con estatales y federales. Sí, entonces me parece que sí. A ver, es cierto, no es distinto a una semana normal, no tenía por qué serlo, ¿no? Pero lo que estamos viendo sí es una escalada de violencia en el país y sobre todo de falta de control del territorio. Sí, Totalmente. Lo mismo, Erika. Sí, ¿cómo yo también creo que parte de lo más grave que ocurrió en esta primera semana es que podemos presenciar un proceso electoral con un alto grado de violencia política, porque fueron asesinados, si no mal recuerdo, por lo menos 3 personas que aspiraban a puestos de elección popular. Sí. No sé si precandidatos o aspirantes, pero me parece que es una muestra muy pequeñita de todo lo que nos espera de aquí al día de la elección. Yo particularmente creo que sí va a incrementarse la violencia política de manera exponencial y por cualquier vía, incluso pues, la muerte o el asesinato de quienes aspiran a tener espacios de representación, y creo que eso se debe de leer ya de una manera distinta también. Diferente también creo que es el ataque con drones. ¿Cómo es posible que estemos presenciando ya eso? Y cuando ves las imágenes, pues las camionetas estaban bombardeadas, como si fueran misiles, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí merece la pena, pues, encender muchas alarmas. Lo difícil es de quién las encendemos, ¿no? Porque ya en medio de esta crisis resulta complicado saber quiénes son los que van a poner atención en este tema. Sí, a mí me sigue pareciendo una incógnita el tema de la desvinculación entre la confianza, popularidad, empatía con el presidente sobre todo, pero en general con el movimiento, con la 4T, con Morena. Es decir, para la situación tan crítica, uno pensaría que le pasaría factura al partido en el gobierno. Y a diferencia de otras democracias donde por mucho menos, con situaciones de descomposición social, de inseguridad pública, han perdido estrepitosamente los gobiernos, los partidos en el gobierno, en México todo apunta a que habrá una reelección. Es una elección plebiscitaria donde además la candidata oficial del oficialismo mexicano tiene una ventaja abrumadora que parecería que está desconectado completamente de lo que está pasando en el territorio. De hecho, Eso me sigue pareciendo hoy increíble. está aquí, o estuvo aquí en Jalisco la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Se le preguntó en la mañana, que hizo una escala aquí en Guadalajara, de este problema de la inseguridad, del problema de este fantasma de una elección más violenta que las últimas que se han hecho, como la del 21, donde ya hubo pues muchos candidatos muertos, heridos, amenazados, que se retiraron de la contienda electoral por presiones de las células del crimen organizado que dominan distintos territorios. Y ella decía: yo veo una elección tranquila, no pasa nada. Sí, le toca decir eso. Pues le toca, ¿no? Entonces, Pues sí. pero es evidente que ni la autoridad federal, pero tampoco las estatales, lo estamos viendo, mucho menos las municipales que prácticamente desaparecen, son invisibles, cuando llegan los convoys armados desaparecen. Claro. O sea, ninguna de esas autoridades está cumpliendo con su obligación de que los espacios públicos, los territorios no sean campos de batalla por el control del narco. Y ahora, peor, tampoco evitan que salgan a hacer propaganda para ganar simpatías de la Reyes sociedad, narcos. como en Mazatlán. Sí, bueno, pues fue un inicio muy particular. Se nos ha acabado el tiempo en este primer bloque. Vamos a un corte y regresamos. No le cambie, seguimos en Con Todo Respeto. La polémica designación de Lenia Batres como ministra de la Suprema Corte de Justicia no se ha terminado con su toma de posesión, sino que las llamas se han avivado una vez pronunciado su discurso, este jueves, cuando ocupó su puesto en sustitución de Arturo Saldívar. La nueva integrante ya tiene su apodo, la ministra del Pueblo,
y ha hecho gala de ello, criticando severamente el papel desempeñado por el Tribunal Supremo. Gracias por continuar con nosotros aquí Con Todo Respeto, un tema obligado sin duda. Si el año pasado pues estábamos más o menos con señales alentadoras de lo que podría ser el Poder Judicial, que pudiera seguir como dique a todas las tentaciones autoritarias del gobierno federal, con la llegada de Norma Piña, pese a todos los intentos injerencistas que hubo del gobierno federal, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que quería a otra ministra como presidenta. Bueno, pues hoy pasa todo lo contrario, con todo este proceso de designación directa del presidente de Lenia Batres, hermana del gobernador de la Ciudad de México, del gobernador interino, totalmente abiertamente simpatizante de la 4T, y quien pues ya pidió que se le baje el sueldo, que se le inscriba al ISSSTE, entre otras cosas, Diego. Bueno, sí, a ver, yo creo que el problema de Lenia Batres no es que sea una ministra cercana al presidente. Todos los presidentes nombran a gente más o menos cercana. Lo que sí es que había, digamos, una especie de principio básico de que fueran buenos juristas, que tuvieran una carrera interesante en o en el Poder Judicial o en la academia. Y Lenia Batres no cumple ninguno de esos requisitos, ¿no? Y además sí llega claramente como o sea, ella ha sido, su trayectoria política, como digamos, una golpeadora, alguien que siempre está confrontando, y claramente mandaron a una persona a chocar al Poder Judicial. Me parece que no cambia la relación de votos, sigue siendo 8-3, más o menos, es decir, 3 incondicionales al presidente y a cualquier cosa, ¿no? 2 que nombró también López Obrador, pero que han sido muy consistentes en su... No, como dijo, le salieron... Claro. No, pero el chafas. Presidente dice que le salieron chafas. Le salieron derechosos, algo así. Sí, dijo. conservadores. Conservas. Pero, le salieron conservas. Pero el gran tema sigue siendo que aquí la afectada de esto es la primera presidenta, sea quien sea, Claro. que le quitaron la nominación de un ministro. Otro tema que a mí me parece interesantísimo de la llegada de Lenia Batres es este discurso populista que lleva del gobierno al Poder Judicial de bajarse el sueldo, de inscribirse al Seguro Social, de renunciar a ciertas prerrogativas, lo cual hace que de entrada gane el discurso para ella frente a mucha gente que se había inconformado mucho antes de las embestidas, de las críticas y los ataques del presidente en contra de los ministros, y que creo que tienen un punto. Es decir, cuando Olga Sánchez Cordera, ministra en retiro, asume la Secretaría de Gobernación, cobraba doble. Era una contradicción enorme entre el presidente, que se había reducido el sueldo a 109,000, y la ministra, que seguía ganando más o menos lo mismo que el presidente en gobernación, más su haber de retiro permanente y vitalicio en la Corte, que ascendía a por lo menos $250,000 mensuales. En funciones, los ministros llegan a ganar, dependiendo del tipo de bonos y privilegios, hasta casi $500,000, sumadas todas sus prerrogativas y privilegios. Realmente es ofensivo. Eso nunca lo quisieron reconocer gente tan capaz y brillante como José Ramón Cosío y otros más, que nunca entendieron que en eso también se les ha ido el apoyo popular, la credibilidad, la confianza de los mexicanos en el Poder Judicial. Creo que sin ponerle un pero a lo que acaban de decir respecto de digamos, la falta de perfil de Lenia, el hecho de que venga a poner esa sacudida en un poder que se había resistido a transparentar sus finanzas, a ser un poco más austero. Arturo Saldívar, hoy metido en la 4T, tampoco planteó nunca claro que ese no. tema de la autoridad. Sigue ganando su haber de Sigue su haber de retiro. retiro vitalicio. Porque claro, eso nadie lo hizo, nadie le hizo caso al presidente, salvo ahorita Lenia. Es interesante. Es que ya iba con esa consigna. Pues claro. Claro. Iba con esa consigna. Sí, yo creo que ella iba con esa consigna directamente. Sabiendo que no va a perder. Sí, claro. Si pudiera ganar, ni lo plantea, ¿eh? Sí, claro, O sea, claro. Ella sabe que nunca le van a bajar el sueldo. Ella sabe que nunca, Aunque y que ella- nunca la van a mandar al Ella ahora ISSSTE. va a tener que recibir su sueldo
y entregar a la tesorería el va a haber Si que quiere, ver. Si eso quiere, ya es- habrá que preguntarle si lo hace. Pero habría que hacerlo. Habrá que Morena darle seguimiento. nunca regresó la mitad que iba a regresar. No pagan ni los impuestos. No paga No impuestos. pagan ni los impuestos, No, imagínate. es populismo. No, puro y duro. exacto, yo coincido en que es populismo. Pero tienen razón. Es decir, Pero es que es un hay exceso. hay que revisar, sí, cómo A ver, regresamos, ¿no? el Pero tema es que hay esa un... revisión El se- tema es... Adelante. Pero esa revisión, mira, se va, yo creo que hasta la próxima presidenta, ¿no? Porque en este año, después del presupuesto que ya tienen asegurado, ¿no? Después de que les van a regresar el tema de los fideicomisos y demás, pues es imposible plantear eso. Es que yo sí, creo que sí lo puede hacer la Corte, es un tema de autonomía de la Corte. Totalmente, pero tendrá que ser después a lo mejor dialogado con quien quede como próxima presidenta. A mí particularmente me parece que estos primeros meses no van a hacer absolutamente nada, ¿no? Norma Piña es alguien que sí se puede aventar una reforma, pensaría, pero a mí me pareció que incluso el recibimiento que Norma Piña le da a Lenia es muy, muy afable, ¿no? Muy amable, muy dialogante, institucional. muy Muy institucional. Yo sí y yo creo- creo y en que, cambio- A ver, ella hace creo bien. que sí persiste el riesgo de captura del Poder Judicial. Con el ya plan no, C. Ya no con Andrés Manuel López Obrador, pese a haber sido el único presidente que propuso a 5 de los 11 que están ahora. Y va a haber un relevo en otro espacio ahí de ministros. Con los que, ya en el Pero 25. ya con le los que toca a la ganó en el presidenta que venga. 24 con la nueva presidenta en este año, en este mismo año, después de la elección. No, es que después de la elección tocaba el de... El de Saldívar. 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 Lo adelantan. De ganar. ¿Y de Saldívar gan- entró con alguien más o entró No, solo? hay un No me relevo acuerdo. de otro ministro, creo, terminando el año o empezando el 25, Es el 25, donde si creo. gana si refrenda la 4T del triunfo y hacen el mismo mecanismo de selección del nuevo ministro, lograrían los 4 votos con los que se quita el voto decisivo de los 8. Y ahí ya no pudieran rechazar reformas constitucionales. Eso es solo para el veto de constitucionalidad, ¿no? Sí, claro. Que el problema es que no tienen los votos suficientes para declarar constitucional ni, Ni los para votos suficientes declararlo para inconstitucional. Está medio Entonces se entrampado. queda todo Claro. en el limbo. Claro, hay claro. otro tema que me parece fundamental que se cambió drásticamente y tiene que ver con la manera justamente en que designan a Lenia Batres, que tiene que ver con la tercera ronda, es decir, Claro, se pues que propone el una presidente terna, la elija. no pasa, otra terna no pasa y el presidente por dedazo. Nunca había ocurrido eso. Se dice ahora que en su momento Zedillo barrió y limpió toda la Corte, pero por acuerdo con todas las fuerzas políticas y había un consenso generalizado incluso con las universidades y los grandes juristas de este país para hacer borrón y cuenta nueva, y los que entraron fueron buenos perfiles. Algunos no eran conocidos, pero terminaron siendo reconocidos, como un ministro, por cierto, jalisciense, 2 en su momento, Pelayo y... iba a decir Aguilar. Aguilar. No era Aguilar. No, no. Anguiano. Sí, ya vas a no acordar, importa. sí, Pero sí, el es punto el es que hermano con de- Lenia llega con Medina marcha, Mora. con calzador no. y la meten forzadamente sin tener los perfiles, con la oposición muy proactiva de parte de la oposición y de la opinión pública y de los colegios de abogados y juristas y notarios. Es decir, esto sí me Era parece un Aguirre. peligro. A ver, digo, Aguirre. Aguirre. creo Así es que cierto. pese a todo habrá que darle pues el voto de confianza, ¿no? ¿A Y quién? ver- ¿A quién? ¿A Lenia? A Lenia No, y, yo y ver no, cómo yo vota. no. Habrá que ver cómo no. vota. No, Tengo mejores lugares en donde Sí, depositar está mi bien, otra cosa. confianza. No, a ver, yo lo que sí creo Ahí, que Zul. puede pasar es que después de la elección, ¿sí? Ya con Claudia y con el nuevo Congreso, sí hay una gran discusión sobre la reforma judicial. Sí, creo sí, la que si el tiene que presidente la va a meter en este momento con la intención de golpear, sabiendo que no va a pasar, no tiene las mayorías. No va a pasar. Cualquier Pero de que reforma que tenemos se que haga tiene que ser en discutirla. consenso. Y el presidente lo único que no quiere es crear consenso, lo que quiere es golpetear. No, pero y ganar la narrativa en plenas campañas, porque Claro. si la presenta en abril y se la rechazan, va a decir, ven, no quieren Bueno, democratizar el Poder pues Judicial. seguramente vienen muchos otros episodios de esto que está pasando en la Corte y la llegada por designación del presidente de Lenia Batres. Por lo pronto vamos al resbalón de esta semana, vamos a entrar a él
con este cartón, para variar, del Gran Cucho. Ve nomás. Ahí está, se llama Y de la deuda de inseguridad mejor ni hablamos, ¿no? Y están ahí uno de los narcos reyes. Reyes No, narcos. de los Reyes narcos, ¿no? Y el gobernador furioso por la nota del informador sobre la deuda. Sí, ¿no? sí, sí. Que él subió un video, bueno, verdaderamente Una patente, reacción estaba muy- muy enojado, muy enojado. Por eso el cartón de Cucho está molestísimo, Sí. el gobernador viendo el periódico. ¿Que era NTR o el informador? El informador. No, informador. NTR saca hoy una Es que también sacó algo de la Los nómina. sobres de la No, nómina. de la nómina. De cómo Es aumenta que, la nómina. es que va junto con pegado, ¿eh? Sí, junto con pegado. Lo de la nómina, yo en lo personal creo que sí se merecía una actualización el tema de los salarios rezagados de la administración pública estatal. No, pero sí puso un piso más, que son los famosos coordinadores. Coordinadores. Que no sirve para nada, ¿no? Y no solamente son los coordinadores, sino los coordinadores luego tienen una claro, un serie círculo de colaboradores. séquito de Séquito burocracia. colaboradores. Y Entonces, luego- es un piso completo. Y luego este cargo del coordinador de asesores, jefe de gabinete, Ese. también se habla de, Bueno, el de jefe una Hugo línea Luna. de direcciones. Hugo Luna es como una suerte de vicegobernador. Sí, a ver, Ya, Jaime. ya con Emilio se habían creado aquellas dos famosas coordinaciones. Sí, que no funcionaron. La de Herbert y la de Alonso, Así es. que crearon un piso burocrático. Bueno, Con Aristóteles le da una refrescada y cambia todo para aumentar. ahí Y ahora queda. más. Ahí queda ese tema. Ahorita lo Nos tenemos que ir profundizamos. a una pausa. No se vaya, regresamos. Seis de los 9 gobernantes que dejarán su cargo tras las elecciones del 2 de junio culminarán sus encargos con más deuda pública contratada en las presentes administraciones. Y destaca Enrique Alfaro entre los que dejarán más hipotecado al Estado. Tabasco, Chiapas y Puebla redujeron sus endeudamientos. Efectivamente, Jalisco en este sexenio se ha endeudado históricamente, no solo en la oportunidad que presentó el COVID para sacar un crédito, sino antes, cuando se planteó también un préstamo para el gobierno del Estado. Lo cierto es que la deuda creció significativamente en estos años y parte de la discusión se tendrá que dar en un futuro sobre cómo se adquirió, para qué propósitos y cómo se ejerció. Una investigación, un análisis que tendrá que hacerse en un futuro no muy lejano. Diego, ¿tú cómo ves el a ver, endeudamiento? yo creo que de entrada no hay que satanizar el endeudamiento. La deuda es un elemento de política pública que sirve para adelantar bienestar, ¿no? Es decir, para eso es la deuda en una casa, en una familia, ¿no? Es decir, de otra manera no puedes comprar una casa si no es Claro, contrayendo claro. deuda, ¿no? Entonces, tú contratas deuda para eso, para adelantar bienestar. El problema con la deuda de Jalisco es, uno, el gobernador dijo, y eso yo creo que es lo que más le enojó de la nota del informador, un recuadrito que le recordaba que él en un debate, en el 18, Que no dijo iba a que no endeudar. se iba a endeudar un peso, ¿no? No lo cumplió, punto. Pero yo creo que está bien que no lo haya cumplido. Segundo, la deuda, según la ley, debe ser para cuestiones que se especifiquen en lo que va a autorizar el Congreso, ¿no? Con proyectos ejecutivos. Y aquí el problema es que la deuda, tanto la de los 6.500 millones como la del COVID, como los otros dos paquetes de deuda que se han autorizado sin proyectos, sin manera de evaluar y con el aval del PRI y el PAN. Eso también hay que decirlo. Así es. Comprados todos. Un Congreso maiciadito. A ver, creo que parte uno de los motivos por los que no cumple su promesa de campaña de no endeudarse es la mala relación que empieza a llevar desde el principio con el gobierno federal. La falta de recursos del gobierno federal hacen que desde un principio se contrate este crédito de 6,000 millones de pesos. 6,500. 6,500 millones de pesos al principio, en parte para pagar aquel proyecto también sumamente controvertido de A Toda Máquina, ¿no? Ah, sí. No, es esa parte, ese es Esa un parte. arrendamiento. Ese arrendamiento. Ese es un arrendamiento que también es deuda.
Pero a ver, Es que nomás técnicamente Pero no la es primera deuda, en que pero la es deuda. usó. eso lega, perdón. Es deuda. Pero la Es primera en compromiso que de la recursos. utilizó, perdón, no me acuerdo. La ¿El primer, qué? el En, primer... en infraestructura carretera. Pero a ver, ya. déjame Y, decir Sí, es algo. cierto, sí y es actualización de cierto, semáforos. sí es cierto. Déjame nomás Pues, a ¿cuáles decir algo. semáforos? Si se revisa la evolución presupuestaria de Jalisco en términos de lo que ha recibido o del presupuesto total del Estado en estos 5 años, ha habido un ascenso Enorme. mucho más pronunciado que la tendencia. No es cierto que que la no ten- hay más dinero federal que Claro, antes. es que esa es la gran Sí, falacia. ese es el tema. famoso maltrato fiscal del que se quejaba y se queja el gobernador es falso. Los números ahí están. Las transferencias federales a Jalisco han hecho que en este sexenio el aumento presupuestario es mucho más importante que en el Sí. pasado de Aristóteles y que Tienes por toda la supuesto los razón. anteriores. Me refiero a los planteamientos que hacía en los proyectos prioritarios que se propuso el gobierno de Enrique Alfaro desde el principio, que sumaban alrededor de 300 mil millones de pesos. De esos no se cubrieron absolutamente, o el gobierno federal nunca respondió a ellos. Ah, bueno, pero A esos eso fueron me arriba, refiero. esos son A de eso me eso fue una promesa. Terminó la línea 3, no hizo el libramiento de Vallarta, eso sí, ¿no? Que era uno de sus Los prioritarios, proyectos, ¿no? sacó de otra manera la línea 4, ¿no? Lo del y macroperiférico el macroperiférico. No, de que ha se habido hizo obra con pública, dinero del. ha habido muchísima obra pública, Pero muy carretera y poco todo. transparente. Pero exactamente, el tema es que el segundo crédito que sacó en el contexto del COVID, Ese no no se ha había ni transparentado. siquiera, Proyectos. obviamente ni proyecto ejecutivo, no había noción de para dónde. Incluso se instaló un comité ad hoc para revisar la deuda, todo para mí un montaje, una simulación. Nadie hizo una investigación en serio, en campo, para saber. Y muchos empresarios, contratistas y No, a ver, constructores sí te dicen, pues a mí me han pedido que me moche con una lana de regreso porque hay un guardadito A ver, muy el importante, problema ¿no? es que los contratistas son parte de la corrupción, lo dicen abajo, pero nunca denuncian. ¿Por qué? Porque ellos son los que regresan. Claro, por Y entonces, supuesto, son los que tienen el para- flujo. el gran problema del endeudamiento es esta parte, o sea, es gastar más para tener más de regreso, ¿no? Sí. Y en este sexenio se ha gastado como nunca en obra pública, eso es cierto, y también el regreso ha sido más que nunca. Eso, el problema es cómo lo pruebas, porque los que tienen que denunciar no lo van a hacer jamás, que son los que regresan el dinero, porque es un delito lo que están haciendo. Totalmente, es corrupción. Se quejan a veces porque Volvemos, le suben de 10 a 15. volvemos les piden- nuevamente al tema de la inoperancia de los órganos fiscalizadores Por y de los ejemplo, sistemas Claro, estatales no anticorrupción. están funcionando. Y el volumen es tal que, para empezar, el Congreso, que es el que autoriza esa deuda, No revisa. lo hizo sin los requisitos mínimos de ley ex ante. Eso es decir, olvídate ilegal. a posteriori fiscalizar, no, ex ante no La- planteó la- los requisitos para autorizar ese endeudamiento. Y por La ley supuesto de con la deuda pública oposición. deja muy claro que se debe presentar para un objetivo específico, solo puede ser para obra, no puede ser para gasto corriente. Exacto, infraestructura Y y que, obra. tiene que haber proyectos ejecutivos. Eso es con... Ya, punto que sí se gastaron todo en obra, por lo menos los 6.500 que me tocó ver a mí, sí todo en obra, pero sin proyectos ejecutivos, sin manera de comprobar absolutamente nada, que estuvo a sobreprecio, que no asignado directamente. El peor, el caso de CAPSA, que le asignaron 800 millones de pesos directos para construir parques deportivos. Ya CAPSA ya está en otros temas y en otros No, negocios. es que CAPSA inmobiliarios. siempre fue constructora, lo de la basura se metió por error. Pues sí, Y pero premias a Y en un- Jalisco encontró una mina de oro, porque es otra gran corrupción, la que luego hablamos, pero ese tipo de asignaciones como la de CAPSA, ¿sí? Tramposísimo el concurso, porque decía que tenías que tener experiencia en construcción de estadios para hacer canchas de fútbol. Caray. ¿Quién tiene la capacidad de construir estadios para terminar CAPSA. haciendo canchas donde Sí, básicamente con el sexenio se puede licitaciones a modo, resumir ¿no? en echar cemento y poner varilla a unos niveles de endeudamiento históricos, eso sí, y de crecimiento presupuestal que no es maltrato fiscal, al contrario, ha habido un consentimiento y la fiscal pregunta de la es si tiene federación. cuál es el retorno social y económico de eso. Es que sobre esa pregunta creo que es la parte más importante y también una clara evidencia sobre la gran ausencia de una planeación de largo plazo de este Estado que permita tener un banco de proyectos ejecutivos que permitan entonces justificar las deudas transeccionales, ¿no? Sin importar si el capricho de la línea 4 o sin importar si es un capricho una u otra cosa que ellos prometieron o no.
Yo creo que eso es parte de lo que necesitamos como Estado, una visión de largo plazo que sea transeccional, que permita crear un gran banco de proyectos ejecutivos y que entonces digas, esto es para esto, que sí urge, ¿no? O esto es para esto, que sí genera un retorno social y una utilidad social mucho más potente, ¿no? Que pueda equilibrar y generar igualdad. Que también eso es otra cosa. Pudo haber habido mucha obra pública, pero la obra pública que ha habido no genera igualdad entre las personas. O sea, nos sigue generando desigualdad entre quienes habitamos en esta ciudad, en la movilidad, en los accesos, en el uso del tiempo, en todas estas cosas que cuando se hacen estos proyectos ni siquiera se consideran, ¿no? Entonces, Yo creo que el Macroperibús, que es un proyecto ejecutivo que dejaron desde la administración anterior, que Aristóteles no quiso empezar porque sabía que eso iba a contradecir la línea 3. Claro, no tenía claro. los aforos, ¿no? Entonces, pero el proyecto ejecutivo ya estaba hecho, ¿no? Y yo creo que es una gran obra. Sí. ¿Cómo la hicieron? Muy cuestionable porque se fragmentó de 10 millones en 10 millones para no tener que licitar nada y se asignaron a los cuates de manera directa, ¿no? Incluso, Diego, hay constructoras que en su momento el propio Alfaro, así como dijo, no endeudaré a Jalisco con un peso, hubo constructoras con nombre y apellido de dueños que él señaló como corruptas que siguen hoy de contratistas en el sexenio actual. Varias que trabajan en SIOP. Yo me pregunto, ¿cómo es que las perdonó o ya no importó que fueran corruptas con Aristóteles, dejaron de ser corruptas por trabajar para él? Hay muchos casos y muchos empresarios que efectivamente no se atreven a denunciar, pero que te platican que están incómodos porque les subieron del diezmo al 15, porque les piden pagar por adelantado el moche, porque les cambian la jugada y tienen que absorber costos. Hay un tamaño de corrupción equiparable o superior al de Aristóteles. Sí, ¿no? nada más que bien, cuando todo el orden. cuando le dices a un constructor que es víctima de eso, que denuncie y dice, no, es que sí denuncio, Se va al bote. ya no vuelvo a tener obra pública. Si denuncia se va al bote porque ya pagó, ¿no? Claro, o por lo claro, menos se queda fuera de las porque listas el de delito es de las licitación, dos partes. no lo vuelven a contratar eso es y su termina mayor temor. cerrando su constructora. Y a mí me lo han dicho algunos, digo, hemos platicado de algunos casos delicados que es que yo no puedo decirte nada, pero Sí, este es el modus operandi, ¿no? Pero no podemos exculpar a los constructores, son parte de la corrupción. Claro, Igual que claro, los que- por supuesto. O sea, todo el que regresa lana por abajo del agua es parte de la corrupción. Sí, por supuesto, y tampoco tienen que darse golpes de pecho. Sí, no. Y también pueden vender a otras personas y construir otras supuesto. cosas. Si no, que no vengan que ahora los empresarios son los buenos. Creo que si en compras gubernamentales hay poca vigilancia y están, digamos, los comités copados, capturados por los empresarios, en obra pública e infraestructura no hay vigilancia para nada. Nula. Cero, no existen instancias de vigilancia en la construcción de la obra pública estatal en este país. Y por supuesto eso es, pues, cancha libre, China libre. Ni en la ¿no? federal tampoco, ¿eh? Pero Por bueno. eso la menos, pregunta es, ¿y con- dónde está la auditoría? ¿No? Hay una asignatura pendiente ahí de fiscalización enorme. Sí. Pero la auditoría, que no compraron un edificio nuevo, ¿no? Está en Washington. Sí, sí. No, bueno, es el monumento a la corrupción. Tú dices Es la un ubicación, súper pero ese yo es un digo el súper auditor tema, dónde pero existe. vamos a tener que movernos rapidísimo a la siguiente sección, que es la gustada sección de Póngale el nombre. Vea usted este espectacular. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Pues ahí está, esta serie de espectaculares que aparecieron de la noche a la mañana, como todos los espectaculares, sin previo Claro. aviso, sin auspiciante, sin responsable, Pues, ¿tú qué en toda la crees? ciudad y en el estado. ¿Cómo le pondrían a esto? Yo le pondría el espectacular de la discordia, porque ese fue denunciado, ¿no? Que porque había promoción. Pues que- Yo ya lo había bautizado en mi columna como la campaña negra. La campaña negra. Yo como el presidente, ¿quién pompó? Sí, Yo de Chicoche. espectacularmente osado. Bien, pues esa es una campaña que vamos a tener que saber de pronto de quién es. Y No vamos vas a ver nunca. ¿no se sabe Nunca vamos a saber. Pero todos sabemos quién la promueve, ¿eh? ¿Quién la Son promueve? los mismos de MC. Pues sí. Así es. Bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos. Seguimos en Con Todo Respeto. Volvemos.
Ernestina Godoy, no fue ratificada por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, por lo que este martes será su último día al frente de la Fiscalía General de Justicia. A pesar de que se lograron 41 votos a favor de su ratificación, no se obtuvieron las 2/3 partes de los sufragios necesarios de las y los diputados presentes para que Godoy Ramos se mantuviera en su cargo por otros 4 años. El exdiputado y exsecretario del Congreso del Estado, Alfredo Argüelles Basabe, se sumó a la lista de funcionarios estatales que recibirá una pensión de más de 110,000 pesos por parte del Instituto de Pensiones del Estado. Este personaje estuvo involucrado en un desfalco al Congreso del Estado entre 2009 y 2011, al contratar a un despacho denominado López Castro para la realización de asesorías. Dicha empresa nunca prestó los servicios para los que fue contratada y aún así hubo juicios mercantiles de por medio para reclamar pagos al legislativo. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a esos dos temas locales, el de Ernestina, que es de la Ciudad de México, pero que bueno, llamó la atención nacional, y la reaparición de Alfredo Argüelles, este funcionario del Congreso, de aquella legislatura... No, la dorada. Esta legislatura, la 58, en la que no se llevaron el Congreso porque no pudieron. no pudieron. No ¿Te pudieron acuerdas que hasta las llaves de desenterrarlo? los baños? No ocupo en el Ok, coche. pero bueno, Ernestina no llegó. Ernestina no llegó, a ver, muchos Bueno, lo han interpretado, no logró quedarse. lo han interpretado como otra derrota De de Sheinbaum. Claudia Sheinbaum. La verdad es que no, es decir, no tenía los votos del PRI y el PAN, tuvo un voto del PRI, ya la andan corriendo. Dos. Otra vez operaron Marco y Alito para decirles, esto es prioridad nacional, no vayan a vender sus votos, ¿no? Igual que operaron en Nuevo León. Cuando operan, ¿verdad? Cuando operan y operan bien. ¿no? Aunque se le salieron dos. Se le salieron dos del o sea, Huacal. hombre, pero lograron. Pero ya las va a correr, tú no te preocupes. porque- a Samuel ya. A ver, igual que Nuevo León, los diputados estaban dispuestos a vender su voto, pues nomás faltaba, si para eso son los votos, para venderlos, ¿no? Si no, pregúntales cómo endeudaron Jalisco. Exactamente, ¿no? Sí Pero sí me parece que, yo no sé, no diría, no es una derrota de Claudia, por supuesto que hubiera preferido que se quedara, ¿no? Y el problema es que no van a poder nombrar fiscal y se queda un interino, y ese es el riesgo, digamos. Para Un saber. interino muy Muy cercano bueno, a Batres. muy interesante. Un interino que por hicieron cierto, ahí una vuelta una tómbola. para Y que salió no fuera un el que por ley debería de ser. Creo que Batres está agarrando mucho poder ahí en la Pero Ciudad de México. muchísimo. Pero por Sí, razones pero circunstanciales, la hermana ministra, Sí, no. la Ahora ya tómbola. tiene la Pero fiscalía. suerte está muy bonita. No, es interesante porque salió un sociólogo criminalístico. Era el vocero de la fiscalía. El becero, Ulises. Sí. Pero, Era el vocero de la fiscalía, imagínate. Pero lo que pasa es que, mira, hasta donde yo entiendo, la forma en la que tendrían que nombrar un nuevo fiscal pasa por una asamblea ciudadana, ¿no? Que es la que hace la terna. Y entonces esa asamblea le pasa al jefe de gobierno los nombres para que entonces él elija y después sea ratificado por el Congreso de la Ciudad de México. Entiendo que ese es el procedimiento. Ahora el tema está con quienes conforman la Asamblea Ciudadana, ¿no? Para saber a quién le hacen manita de puerco, qué nombres le van a meter y demás situaciones para verlo así. Yo sinceramente creo que Ernestina salió ganando, ¿no? Porque al final de cuentas... Va a ser senador. Pues va a ser senadora y Hombre, tiene no, fuero. pero va en la segunda fórmula. Tiene que ganar. Pero Bueno, como van las pero cosas, como van las probablemente cosas- Morena termine ganando la ciudad. Y Pero ¿Quién sabe? Probablemente, ¿Quién yo creo sabe? que es muy riesgosa esa posición. Eso sí. O sea, si hay un ¿Quién lugar lleva la de posición empatado, uno? ¿quién lleva la posición uno? Harfuch. Pero si no, Dice entonces se la senador. jala, se la jala Pero, al gobierno. a ver, si esto es que que ya decía gana. Erika me parece bien interesante porque es otra vez el tema de designaciones públicas. Cuando surgió el tema de fiscalía que sirva a nivel nacional con el fiscal general de la República, se planteó un mecanismo así que al final lo adoptó la Ciudad de México y Claudia Sheinbaum estuvo de acuerdo con eso. Después fue dejando de lado algunas de las agendas más interesantes, incluso desdeñando el sistema anticorrupción de la Ciudad de México, que ese lo eliminaron muy al inicio y no pasó nada. Pero esta forma de nombrar al fiscal era interesante porque esa instancia ciudadana en un inicio
era como la comisión de selección donde participó Diego para el CPS en Jalisco, que luego se fue degradando. Y mira lo que pasó. Y mira lo que pasó. Bueno, una vuelta rápida de las pensiones doradas que pues siguen creciendo los beneficiarios. El último, Alfredo Argüelles. Es un cinismo. Debe de haber algún mecanismo legal para evitar que le entreguen una pensión a este delincuente de Alfredo Argüelles. Por el amor de Dios, estuvo prófugo, defraudó, desbancó al Congreso, se robó el dinero y ahora resulta que salió cobrando. No puede ser. Aunque ya a los que también les querían bajar la pensión dorada se ampararon y ya se las tienen que pagar. ¿Y ya se las tienen que pagar? Nunca pasó la reforma Porque que nunca propuso pasó. el gobernador. Claro. O sea, no se quiso el gobernador desgastar en pasar la reforma, ¿no? Primero, hijo, y aventó pleito. Y luego ya... Es un pleito mediático el del gobernador contra los pensionados dorados. Se quedó congelada y ya. Sí, claro, porque no se iba a desgastar con el PRI y el PAN, que tienen a sus pensionados, entre ellos a los gobernadores, porque los necesita Bueno, pues más Alfredo para Argüelles endeudarse es y para otras panista. cosas, ¿no? Claro. ¿Es panista? ¿Sigue Alfredo siendo Argüelles. panista? Sí. ¿O no lo expulsaron? Bueno, pues era panista. Era panista, ¿no? Pero no se va a desgastar el gobernador con los diputados del PAN y el PRI si los necesita mejor para la deuda o para las aprobaciones de otras iniciativas. Mejor golpea directamente a los pensionados, pero no les pide los votos para pasar la legislación. O hay que hacer algo, una reforma para parar esta ruta, ¿De quién que es la adelante? que sigue. Sí, pero de aquí en Argüelles sigue la adelante. ruta de Chema. De Chema. Eso Bueno, a ver, que sí. de Chema es el supuestamente es maestro. pago. Y de muchos otros en muchas más, cosas ¿eh? de corrupción es el maestro Chema, ¿eh? No. No, pero hubo muchos otros, que es que a lo mejor no sabemos, pero yo creo que sí hay mucha gente. Pero, porque ¿y esos son los...? Tiene que ver con las aportaciones que ellos hacen en términos de planear ya su cantidad y la fecha. Y lo que plantea el director actual de pensiones es que no hay dinero que alcance. Pues no, porque nunca a va a estos que haber. tienen las pensiones doradas, su ahorro se les dio en el primer año. Sí, pero a ver. O en menos de- Sí. Yo no creo que el problema de pensiones sean las pensiones No, doradas. no No lo es. pintan. O sea, son insultantes, sí. El problema de Pero son pensiones es más simbólicas. profundo. Sí, sin duda. Es estructural, pero les gusta echar la culpa a ellos, pero además sí tienen, o sea, mucha responsabilidad. de estos Ojalá pensionados, fuera ¿no? tan simple resolver el problema de pensiones solo resolviendo el tema de las pensiones doradas. Es mucho más complejo, sin duda. Que habrá Pero bueno, que ver, perdón que te interrumpa, pero hablando de pensiones, habrá que ver que la reforma que va a meter el presidente, ¿no? Que no tiene ningún sentido con el tema de las pensiones y demás, pues Lo lo que ha de hace por modificar un no tema de puede. campaña. No puede volverlo a modificar. La ley fue Claro. aprobada hace 6 meses. Claro, no Un la cambio- puede volver a Un cambio en el modificar. sistema de pensiones. Pero hablan sobre todo de que es un acuerdo que tenía con el sindicato de los maestros, ¿no? Más o menos. También es electoral. Es Sí, otro es un tema petardazo electoral. para que no pase, pero que gane el discurso en plenas campañas. Sí, es un tema electoral. es otro tema ahí Siempre rinde. que vuelve el ojo al tema de pensiones, donde también lo que ni para atrás ni para adelante, que también está de la mano del sistema anticorrupción, el tratar de recuperar las malas inversiones de pensiones, ¿no? Que también de eso no se recupera nada y donde también se ha perdido mucho en la apuesta a las inversiones del dinero de los servidores públicos. que están ahí. Compañero, ya le dejaron una cartita de muchos pendientes en este programa. Para ¿Algo más, Jaime? Algo más que necesites, porque paso tu recado a los responsables y autoridades en la materia. Pero ciertamente ha habido una... Bueno, es que un ahí está procesamiento. metidazo el fiscal anticorrupción, ¿no? Donde siempre da entrevistas de eso. Y lo que dice es que siempre está preparando la estrategia. Ah, pues Yo creo que al lleva final del tiempo. día siempre será fundamental la plena autonomía de las fiscalías, todas, sean de desaparecidos, anticorrupción, generales, todas. Sin esa autonomía, los fiscales responden a los ejecutivos simplemente porque son además quienes les dan el presupuesto, las instalaciones y el poder. Entonces, hemos visto un procesamiento selectivo de casos Hombre, sí, de sí. corrupción y una recuperación casi nula Sí. de activos y de Si a patrimonio los del fiscales Estado. cuates los ahogan presupuestalmente, imagínate un fiscal que no sea cuate. Así es. pero tampoco es garantía, ¿no? Nada. Porque ve las fiscalías independientes de Nuevo León. Ahora ya nadie las quiere porque es que no quieren. Morelos. La de Morelos también. La de Morelos también Morelos, es O la todo sea, de un Guanajuato. tampoco caso. es garantía. No es garantía de nada, pero, Pero sí hay hay una mejores Pero persecución sí hay política. una. Ajá, Así es. claro. Bueno, pues aquel trabajo ciudadano de la fiscalía que sirva, pues la verdad es que nadie
nadie lo atendió. Vamos a seguir hablando de este tema en próximos programas. Mientras tanto, cerramos con el premio de La Neta No, haciendo una revisión. ¿Quién se lo ganó en la última postulación de hace 3 semanas? Vamos a recordarlo antes de postular al de esta semana. El premio La Neta No para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Mariana Rodríguez, precandidata a alcaldesa de Monterrey, apoyada por su esposo Samuel García. ¡Enhorabuena! Bueno, pues ahí Es está. muy popular la muchacha. Bien ganado, porque además dijo que para gobernar solo se necesita corazón. Experiencia del corazón. Del corazón. Claro. Puras o sea, la tonterías. demás, A ver, la si para demás sacar- ¿para qué sirve? Para sacar petróleo hay que meter un popote. Pues sí, Pero ¿qué- en Monterrey qué- puede ganar, ¿eh? O para Va, que, sí, o para que sí, llueva sí, hay sí, que sí. En rezarle a Monterrey Tlaloc. puede ganar, ¿eh? Altas posibilidades de ganar, ¿eh? Ah, y si no, claro, va a empujar sí. un montón de votos también para el Pues eso es Congreso lo que local, ¿no? buscan. Hay que ver a quién propone Morena. Muy bien, pues vamos a hacer las propuestas, si les parece, Diego, para esta semana. Pues a mí sí parece que Lenia Batres es Lenia, candidataza. Lenia Batres, Yo voy por Ernestina Godoy. Ernestina Godoy. Sí. Yo por Carlos Lomelí, por su, ¡Qué su oso, declaración. ¡Qué oso! Pero que es Al- inteligencia artificial, ya lo negó. No, yo creo que fue tontería natural. Sí, yo creo que, Fue tontería natural. sí, yo creo Hubo- que es innegable eso. Oye, Hay testigos, marcó hay la gira de testigos. Sheinbaum. Hoy tuvieron un desayuno temprano. Le preguntaron a Sheinbaum, que Sheinbaum dijo, no, yo ya dije que él desmienta. Y dijo que desmintió, que es guerra sucia, que está manipulado eso. Pero bueno, es tu propuesta. Yo voy a proponer al alcalde de Mazamitla por la justificación que dio del por qué aparecieron los reyes narcos en Mazamitla. Y porque no había policías tomando las placas de los porque coches. no había. Al- Porque fueron se a habían comer. ido a otro Fue el lado. cambio de turno. O que estaban en otra misión. Nos agarraron Pero en el es cambio. increíble que en Mazamitla, un destino turístico, un pueblo mágico, más allá de los Reyes Magos, Claro, es que mágico. siempre haya presencia. Aparecieron y Mágico. Aparecen y desaparecieron. desaparecen los policías. Y hasta los helicópteros que nadie sabe de quién son. Sí, nadie sabe- sí, vuelan los helicópteros y nadie sabe de quién son. El helicóptero que estaba ahí ¿Qué vigilando tal, toda la no? entrega. Sí, sí, sí. No, qué cosa, lo que está pasando. Bueno, pues ahí. está dividida la propuesta. Hoy no hay... Va a estar complicado. Está en cuartos. Hay 4 postulados. Vote por Lenia. 2 postulados y 2 postuladas. Entonces, bueno, usted ayúdenos Paridad. a definir y aquí damos los resultados la próxima semana. Por lo pronto, muchas gracias por habernos acompañado en este primer programa del 2024 en el que le deseamos que le vaya muy bien a usted y a todos sus seres queridos. Diego, gracias. Gracias, Jaime. Gracias, Erika. David. Gracias, David. buena noche. Hasta la próxima. Hasta luego. We need strong borders,